con la cantuta y elementos así. Pero el cambio de presidente, al tener un presidente indígena, sí es uno de los hechos que hace que miren a Bolivia. Creo que muchos latinoamericanos, incluso cuando decían Bolivia, no sabían dónde era antes de Evo. Eh, y entonces el hecho de tener un presidente indígena hace de que las miradas internacionales hacia lo que sucede con un poco de exoticismo, ¿no? Porque hay que verlo a veces así, vienen como una manera de documentar, digamos, como si estuviéramos en la selva haciendo cualquier otra cosa, desnudos y comiendo con piedras, qué sé yo, y se encuentran con estas expresiones que terminan siendo respuestas que ellos ni siquiera se imaginaban, porque Occidente está en otra lógica. Y creo que eso ha ayudado a que se visibilice el boom de Freddy, ¿no? Que se pueda entender. Y a eso sumale que le ha puesto un discurso en un momento político clave, que es la ascensión de un presidente indígena, y que salga esta expresión, desde mi punto de vista, es quien ha coadyuvado a que esto salga. Porque hasta ese entonces Bolivia no era muy visibilizada. Era un país trasandino, pobre, o después de Haití creo que éramos el segundo país más pobre, o algo así. Y, y ya, o sea, creo que incluso la convivencia de mis paisanos allá en la Argentina hacía pensar incluso eso, ¿no? En el Brasil, el tema de la costura y todo eso. eh, en el tema de España, la migración es España también. Entonces, se veía como un país pobre. Creo que la imagen de Evo, como lo vuelvo a decir, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, les guste o no les guste, ha hecho que se visibilice a Bolivia desde otro ámbito, lo político, lo social, e incluso me acuerdo que en la última revuelta estaban tan pendientes de la salida de qué iba a pasar con la elección de Evo, si iba a ser presidente o no iba a ser presidente, que como nunca teníamos corresponsales de cadenas que muy internacionales y con todo lo que se desenvolvió con el golpe de Estado o el fraude y la renuncia y la salida de Evo, tener corresponsales de guerra acá en la ciudad de La Paz, del Alto, cubriendo lo que está pasando, hace que alguien agarre su cámara, fotografía algo que no había visto antes y algún loco en otro lado del mundo diga, esto me interesa y empieza a averiguar. Porque es la mirada de los de allá hacia aquí. Ni siquiera nosotros hemos hecho la intención de esto de que sea popular o que sea internacional o que estemos buscando que nos vengan a estudiar o experimentar con esto. La gente lo hace porque quiere vivir así. Qué bien. Muy Jorge, interesante. no sé si quieres preguntar. No, en primer lugar, a mí me pareció una exposición autoconsciente del espacio en el cual se está trabajando dentro de un devenir. Yo querría formular algunas ideas que fueron surgiendo a partir de la charla, que me resultó muy clara y muy completa para poder entender el fenómeno, porque en todo caso los que estamos en el campo de la historia y de la crítica y no nos interesa ser partidarios de un equipo de fútbol o de otro, o de una dimensión estética o de otro, nos interesa eh, poder abstraer de nuestros gustos y entender cuál es la situación que produce que esto genere singularidad. Aquí hay singularidad. Y una de las primeras observaciones que quería plantear, primero es que las academias en todo el mundo se construyen a partir de ficciones útiles. ¿Qué quiere decir? Esas ficciones útiles, y tomo un término de Nietzsche, esas ficciones útiles son las que legitiman los modelos con el cual se va a trabajar, donde algunos modelos están adentro, otros modelos están afuera, otros están en el medio, ¿no? Eso por parte de las academias. Por parte de la realidad social,
hay un magma que no está obligado a conocer cuáles son las legitimaciones académicas y que de hecho tiene sus propias necesidades. Si no, no tendríamos, sobre todo en Latinoamérica, las favelas, los asentamientos vulnerables, las villas miserias, y todos tienen una característica por fuera de la lógica de la norma y por fuera de la lógica de una estilística específica. Reconocer eso implica que las arquitecturas surgidas de la academia justamente eh, tienen límites y tienen límites muy precisos que muchas veces no alcanzan a identificar las reales necesidades de la gente. Con lo cual, quiero decir que hay mucho por pensar en términos de arquitectura todavía, justamente porque la dimensión antropológica de la arquitectura, la dimensión social, política y ecológica, nos está pidiendo otros instrumentos y otros medios para poder entender. Eso por una parte. Por otra parte, cuando uno tomo lo que decía Tommy respecto a esta imagen, cuando uno ve este conjunto urbano y todas esas imágenes de ladrillo a la vista, casi sin trabajar, uno se pregunta, ¿de qué imaginario me está hablando Ariel? Porque en realidad lo que está construido en la ciudad es justamente la arquitectura descarnada, la arquitectura sin piel. Y lo que vemos en la arquitectura de Mamani, por lo menos en la primera etapa, que resulta interesante, es esta búsqueda de ciertos patrones de esencialidad. Todas las corrientes teóricas históricas que han buscado identidad han reparado en la esencialidad de ciertos lugares, de ciertas presencias, de las pervivencias de ciertas culturas. Eso lo encontramos en nosotros, en los análisis de Caveri, en los análisis de Kush, en los análisis de Ellis, y no en otras figuras. Entonces, me parece importante y interesante entender que esto surge de un arquitecto, pero surge de un arquitecto que primero es constructor, que primero conoce, digamos, las fuerzas de trabajo que están en el lugar y luego genera una construcción de una imagen que se transforma en un imaginario exitoso. Por estas razones tipológicas que me parece que son muy atendibles. Y estas razones tipológicas tienen un fundamento tardocapitalista fundamental. Esta economía informal es la economía de mercado liberada del tutelaje del Estado, ¿no? Es casi lo que está pensando Milei con su anarcoliberalismo. Eso me llamó poderosamente la atención. Por ende, las consecuencias lingüísticas, iconográficas, necesariamente son antitéticas a la imagen que vemos acá a la izquierda, que vos estás poniendo de ese centro de transferencia, ¿no? Porque justamente se ha producido la implosión de una iconografía que estaba soterrada, invisibilizada, negada, no manifestada con total libertad. Y cuando se pone de manifiesto esa total libertad, se rompen todos los moldes, se rompen todas las reglas y todos los parámetros. Eso es lo que ha hecho Mamani. Y también es muy cierto lo que decís vos, Ariel. Yo recuerdo que de España, un fotógrafo me manda unas imágenes y me dice, ¿conoces esto que está pasando en Bolivia? No, de España, me vino de un fotógrafo muy experimental, qué sé yo, que estaba.
haciendo trabajos muy, muy particulares sobre problemas de género. Bueno, no importa. Y lo conozco por esa vía. Empiezo a investigar y me encuentro con las primeras obras que me producen un impacto que me lleva por mi propia formación a relacionarlo inmediatamente con Venturi Rauch, inmediatamente a pensar en la eclosión iconográfica de Venturi, aunque no tenga nada que ver en los hechos, aparentemente. Entonces, ese primer momento de Mamani me parece fundacional e importante como para registrar que en realidad él identifica un imaginario, pero que no estaba materialmente implícito en la ciudad. Estaba en la espiritualidad, en la mística, en la estética de la fiesta, en los textiles, los diseños textiles, de la misma manera como también se puede ver en México de las damas bolivianas. Y también me llama la atención la forma en cómo justamente los aymaras son los que llevan adelante todo este proceso y este movimiento desde el punto de vista de la base material o de la base económica. El devenir de esto, que son el proceso que lleva de los Transformers a los Volvo y a la incidencia de seguramente procesos que tienen que ver con la comunicación, bueno, es incierto, dependerá de los arquitectos del lugar y de los criterios con los cuales se lleven adelante los planteamientos arquitectónicos. Pero creo que has dado un perfil lo más preciso posible de cómo es el fenómeno, que es un fenómeno claramente eh, multicausal que produce estas manifestaciones arquitectónicas.